Cuando Esteban encontró a la yegua Mustang abandonada en una trampa de caza, no imaginaba que el simple acto de salvarla despertaría algo extraordinario. Mientras la yegua relinchaba de dolor y lo miraba como si reconociera a un antiguo protector, 5 caballos salvajes rodearon la escena en un silencio que quitaba el aliento. En el instante en que cortó las cadenas oxidadas, ella hizo un gesto inesperado. Y Esteban se paralizó al darse cuenta de que aquellas criaturas guardaban un secreto que nadie se atrevería a imaginar. El sol apenas comenzaba a teñir el horizonte de un rojo tenue cuando Esteban Morales apretó las cinchas de su caballo. El aire estaba fresco, pero ya se presentía el calor sofocante que llegaría con el avance de la mañana. Canelo, su fiel compañero de pelaje castaño, sacudía la cabeza con impaciencia, como si también percibiera la necesidad de internarse en el desierto cuanto antes. Había algo extraño flotando en el viento, una urgencia que empujaba a ambos a ponerse en marcha. Con un suave golpecito en el costado de Canelo, Esteban salió al camino de tierra que llevaba a las zonas más remotas. Las pocas huellas que se distinguían sobre la superficie polvorienta estaban medio borradas por el paso del viento y la noche. Aún así, con la vista aguda que había cultivado durante años, captó unos rastros inusuales cerca de unos matorrales bajos. Se inclinó en la montura para observar más de cerca, intentando deducir si esas pisadas correspondían a algún vehículo o tal vez a un cazador que se escabullía antes del amanecer. La brisa levantaba un murmullo suave entre las rocas dispersas. El silencio del lugar, interrumpido únicamente por el susurro del aire y el crujir de la silla de montar, envolvía a Esteban. Entonces, a la distancia, vislumbró una fugaz agitación de polvo. Se irguió, apretando los labios, y enfocó la mirada. Un pequeño grupo de caballos salvajes avanzaba rápidamente, alejándose de algo o de alguien. Las crines al viento y el trote ligero indicaban que habían sido sorprendidos, tal vez por la presencia de un extraño. Picó suavemente a Canelo para acercarse un poco más, con cautela de no asustarlos aún más. Los Mustangs corrieron en un arco amplio hasta desaparecer tras una colina, dejando en el ambiente la sensación de que algo grave los había espantado. Fue entonces cuando Esteban notó un gemido apagado que llegaba de un punto más cercano. Era un sonido de dolor, un relincho quebrado. Con el corazón apretado, siguió el eco hasta encontrarse con una imagen dolorosa. Una yegua Mustang atrapada en una trampa de metal. Su costado temblaba mientras intentaba soltarse, y sus ojos reflejaban pánico y dolor. Esteban sintió una oleada de rabia al comprobar la crueldad de aquel mecanismo. 2 piezas de metal con dientes oxidados se hundían en la piel de la pata de la yegua, impidiéndole casi cualquier movimiento. La sangre ya había manchado el polvo alrededor. Desmontó con cuidado, manteniendo una distancia prudente para no alterar más al animal herido. Habló con voz calmada, esperando que la yegua entendiera que él no representaba un peligro. Canelo se mantuvo alerta, las orejas levantadas. Esteban echó un vistazo a su alrededor, temiendo encontrar otras trampas ocultas. Cada paso que daba lo daba con suma precaución, sosteniendo las riendas de Canelo con una mano y su mirada fija en la Mustang. «Tranquila, amiga», susurró avanzando un poco más. Observó cómo la yegua tensaba el lomo, levantando la cabeza con desesperación. «Te voy a ayudar». Canelo pateó el suelo nerviosamente, como si también percibiera una amenaza latente. Esteban aspiró hondo y se arrodilló para examinar el mecanismo. El metal estaba oxidado y sucio, y las garras de la trampa se hundían con fuerza en el muslo de la yegua. Necesitaba encontrar la manera de aflojarlo sin lastimarla más. Con manos firmes, empezó a manipular la parte superior del artefacto, forzando la presión hacia afuera. La yegua, asustada y herida, soltó un relincho doloroso y pateó con la otra pata, rozando peligrosamente el brazo de Esteban. «Calma», repitió él con la voz más suave que pudo. Sintió el aire cerca del golpe y supo que un solo movimiento errado podía costarle una fractura o algo peor. Pero no tenía alternativa. Mientras luchaba con la trampa,
Un estruendo retumbó a la distancia. Un disparo solitario que retumbó como un trueno contra el silencio de la mañana. Esteban se pegó al suelo de inmediato, y Canelo retrocedió con un bufido. El corazón de Esteban latía con fuerza, consciente de lo vulnerable que estaba ahí arrodillado, con la yegua herida a su lado y un posible cazador apuntando desde algún lugar. Miró a su alrededor con rapidez, intentando distinguir algún brillo metálico que delatara el arma. No había nadie a la vista, pero el eco tardó varios segundos en desvanecerse. La yegua forcejeó, dispuesta a escapar a toda costa, aún con la trampa clavada. Esteban sintió el sudor recorriéndole la sien, luchando contra la tensión para no soltar el mecanismo y causarle un daño mayor. «Vamos, tranquila», repitió. Y, tras un enorme esfuerzo, logró aflojar lo suficiente la mandíbula oxidada de la trampa como para permitir que la pierna de la Mustang se deslizara fuera. El animal se tambaleó, apoyando la pata liberada con temor. Una mancha rojiza quedó en el fierro retorcido y sobre la arena. La yegua se puso de pie con dificultad, moviendo los oídos hacia adelante y atrás, debatiéndose entre escapar o atacar. Pero finalmente reculó, siempre con la mirada clavada en Esteban, como si no supiera si era un enemigo más o el único que la había salvado. Se alejó unos metros, cojeando. Daba pena verla tan agotada, con manchas de sudor y sangre en el lomo. Sin embargo, logró girar la cabeza, cubriendo sus flancos con la crin, antes de soltar un leve resoplido. Fue en ese instante que Esteban notó movimiento más arriba, en una cresta rocosa. Allí, casi recortada contra el cielo cada vez más claro, emergió la silueta de un pequeño grupo de mustangs. Sus cuerpos formaban una línea tensa, atentos a lo que sucedía con la yegua. Al frente de la manada se distinguía un imponente garañón negro, cuyo porte reflejaba fuerza y liderazgo. Su mirada parecía traspasar la distancia que los separaba. Tal vez en cualquier otro día habría huido al notar la presencia de un humano, pero en ese momento parecía debatirse entre desconfiar y preocuparse por la yegua. Esteban se irguió con cautela y buscó algún trapo o tela en sus alforjas para limpiarse el sudor y la sangre que le había quedado en las manos. Aún con la adrenalina corriendo por sus venas, no podía ignorar la certeza de que alguien había disparado. El eco de ese tiro resonaba en su mente como un aviso. Nadie ponía trampas de ese tipo por capricho. Se trataba de cazadores clandestinos o de gente dispuesta a vender animales salvajes. Y por la coordinación del momento, resultaba evidente que no se trataba de un individuo solitario. Había algo más grande detrás. Antes de volver a montar, Esteban avanzó con pasos lentos para recoger la trampa, tratando de no pincharse los dedos. El metal estaba cubierto de manchas oscuras que revelaban el paso de muchos días o incluso semanas desde que se había colocado. Se preguntó cuántos caballos habrían caído ya. Un nudo de rabia se formó en su garganta. Aquellos animales salvajes eran parte del legado del desierto, y pensar que alguien los cazaba impunemente lo llenaba de indignación. Mientras acariciaba el cuello de Canelo para calmarlo, se percató de otros rastros en la arena. Al menos 2 pares de huellas humanas se mezclaban con marcas que sugerían que había más trampas dispuestas en la zona. Imaginó cuántos caballos podrían seguir atrapados sin que nadie se diera cuenta. Necesitaba alertar a las autoridades, aunque hasta el momento había enfrentado su indiferencia. Sin embargo, no podía quedarse de brazos cruzados. Acababa de ver con sus propios ojos la crueldad del mecanismo, y la mirada de pánico de la yegua confirmaba sus peores temores. El viento sopló con un silbido ronco, levantando un remolino de polvo que azotó la cara de Esteban. Cuando se dio la vuelta, notó que la yegua, aún cojeando, lograba sumarse a la manada que la esperaba con inquietud. Los mustangs se cerraron en torno a ella, como protegiéndola, mientras el garañón negro se mantenía firme en la parte frontal. Era una escena conmovedora, pero también cargada de advertencia. Si alguien estaba dispuesto a atrapar a esos hermosos animales, seguro no se detendría ante nada. Moviendo la cabeza en señal de determinación, Esteban se dispuso a regresar a su rancho, aunque no sin antes mirar por última vez el desierto infinito que se extendía ante él.
Quería asegurarse de que nadie más estuviera acechando. Fue en ese momento que, en las dunas más lejanas, una forma oscura pareció desprenderse del paisaje y deslizarse tras una gran piedra. Era apenas un instante, una fracción de segundo, pero suficiente para que Esteban entendiera que no estaba solo. No era un simple accidente que la Mustang hubiera caído en esa trampa. Sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la brisa matutina. La presencia de esa silueta indicaba que el responsable de la trampa estaba ahí, quizás estudiándolo desde la distancia. Apretó los labios y miró hacia la colina donde los Mustangs se perdían. Debía dar aviso cuanto antes. También guardó el pedazo de trampa que logró desensamblar, con la esperanza de usarlo como prueba si las autoridades decidían prestarle atención. Esteban montó a Canelo y se acomodó el sombrero, mientras su mirada recorría una vez más el horizonte. La polvareda se asentó, y el tiempo pareció quedarse suspendido en el calor creciente del desierto. Bajo ese sol incipiente, comprendió que el peligro iba más allá de una trampa perdida. Probablemente habría otras, y detrás de ellas, personas dispuestas a defender su actividad ilegal a punta de balas. Con el caballo a paso lento, Esteban se dirigió hacia el mismo camino polvoriento por el que había llegado, sin dejar de mirar de reojo aquellas dunas lejanas. La decisión estaba tomada. Haría todo lo posible por proteger a los Mustangs. La vida salvaje que habitaba esos territorios merecía algo mejor que caer en trampas crueles. Pero también se daba cuenta de que esa batalla no sería sencilla. Cuando la yegua, con gran esfuerzo, empezó a alejarse para reunirse con su manada, Esteban alcanzó a ver una figura sombría entre las dunas distantes. Sintió que quien colocó la trampa seguía allá afuera, y que probablemente había más trampas escondidas en el desierto. El cielo empezó a aclarar con la primera luz del día, pero la imagen de aquella silueta en las dunas seguía persiguiendo los pensamientos de Esteban. No podía quitársela de la cabeza mientras avanzaba sobre Canelo, siguiendo huellas difusas que se perdían entre las formaciones rocosas. El aire estaba cada vez más caluroso, y su sentido de alerta se intensificaba a cada paso. Sentía que esa persona podría seguirlo desde algún recoveco, o quizá ya se había esfumado por completo. Aún así, se negó a rendirse sin intentar descubrir algo más. Clavó la mirada en una senda angosta que serpenteaba entre grandes rocas rojizas. Allí encontró una serie de pisadas y rastros de neumáticos muy tenues. Bajó de la montura, acarició el cuello de Canelo para tranquilizarlo y se inclinó para examinar la tierra reseca. No había duda de que algún vehículo había pasado por allí, aunque no hacía mucho. Las marcas indicaban que alguien conocía bien ese terreno inhóspito, pero en los alrededores solo reinaba el silencio. Intentó avanzar unos metros más entre las piedras, con la esperanza de distinguir una figura o algún indicio adicional, pero las huellas se desvanecían en una planicie cubierta de arena suelta. Mordió el labio con frustración y decidió que, por el momento, seguir vagando a ciegas no le serviría de nada. Con los nervios a flor de piel, regresó con Canelo a un camino más amplio y enfiló hacia el poblado más cercano, decidido a informar lo que había visto. Cuando por fin divisó la pequeña comisaría, su corazón palpitó con fuerza. No estaba seguro de la reacción que obtendría, pero al menos debía intentarlo. En la puerta de madera, marcada por los años y el polvo, se detuvo un instante. Recordó la desconfianza que muchos sentían hacia las autoridades locales, pero no le quedaba otra salida. Entró y se encontró con un escritorio donde un ayudante administrativo medio adormilado alzó la vista para saludarlo con desgano. «Necesito hablar con quien esté a cargo», dijo Esteban, sin rodeos. El joven se encogió de hombros y señaló la puerta del fondo. Esteban, apretando los dedos en el sombrero que llevaba en la mano, atravesó el pasillo y tocó 2 veces antes de abrir. Sentado tras un escritorio atiborrado de papeles, el sheriff local lo recibió con la mirada cansada. Tenía el gesto de alguien que lo había visto todo, o tal vez de alguien a quien ya nada le importaba. Esteban le contó rápidamente lo sucedido,
la trampa cruel, la yegua herida y esa silueta misteriosa que se escondía en las dunas. Describió los disparos que había escuchado y remarcó la urgencia de revisar la zona, pues temía que hubiese más animales atrapados. El sheriff suspiró y recostó la espalda contra su vieja silla de madera. «Mire, Morales», dijo con un tono de voz apagado. «Este no es el primer rumor que oigo sobre cazadores furtivos. Pero sin pruebas claras, difícilmente puedo movilizar a mis hombres. Además, ya tenemos problemas suficientes con el contrabando y la seguridad en la carretera». Esteban sintió que un muro invisible se levantaba frente a él. Hizo un último intento. «No es solo un rumor. Encontré una trampa y liberé a una Mustang que casi pierde la pata. Hay huellas de pisadas y un disparo que oí en la mañana. No es suficiente para revisar el lugar». El sheriff parpadeó, pero su expresión no cambió. Se limitó a encogerse de hombros. «Si no hay un rastro fijo o algo que indique un lugar exacto, no tenemos recursos para andar deambulando en el desierto». El sabor amargo de la frustración le llenó la boca. Se dio cuenta de que insistir sería inútil. Se despidió con cortesía y salió de la comisaría, sintiendo que el sheriff prefería evitarse problemas antes que afrontar el asunto. Afuera, Canelo lo esperaba, pateando el suelo con impaciencia. Emprendió el camino de regreso a su rancho, preguntándose cuánto tiempo más podrían actuar los cazadores sin que nadie les pusiera freno. Recordó la mirada aterrorizada de la yegua y supo que, de una forma u otra, tendría que involucrarse más de lo que pensaba. Al caer la tarde, el calor se había tornado en una brisa ligeramente más fresca. Las nubes teñidas de naranja cubrían el cielo, y Esteban sintió un alivio momentáneo al contemplar el horizonte. Cruzó la reja principal de su rancho y se dispuso a revisar el establo para asegurarse de que todos los caballos estuvieran bien. Fue entonces cuando se llevó una sorpresa. La misma yegua que había rescatado se encontraba apoyada contra la cerca trasera, con el pelaje sudoroso y la herida aún supurando. Era como si la Mustang hubiera sabido que allí encontraría refugio. Con cautela, Esteban avanzó y notó que la yegua, aunque recelosa, no huía de su presencia. Tenía un temblor en las patas y respiraba agitadamente. La pobre lucía extenuada, y un hilillo de sangre se asomaba de la venda improvisada que él le había puesto por la mañana. Buscó un cubo con agua limpia y lo acercó, dejándolo a un lado. El animal bebió con ansias. Su mirada de dolor se mezclaba con gratitud y desconfianza al mismo tiempo. «Tranquila», musitó Esteban, aproximándose con lentitud. Sacó vendas y un desinfectante de un cajón cerca del cobertizo, limpiando la herida que parecía más profunda de lo que había imaginado. El proceso fue tenso. La yegua coseaba el aire de vez en cuando, como si temiera que la lastimaran de nuevo. Esteban murmuraba palabras suaves, recordando viejas historias que le contaba su padre para calmar a los caballos salvajes. Después de unos minutos, logró cambiarle el vendaje y colocarle un ungüento que ayudaría a cicatrizar. Canelo, desde el interior de su establo, relinchaba de vez en cuando, curioso ante la presencia de la forastera. La Mustang mantenía la cabeza baja, pero sus oídos giraban en distintas direcciones, siempre alerta. Un atisbo de confianza asomó en sus ojos cuando Esteban le ofreció un puñado de heno. Tardó un poco, pero terminó acercándose para comer. Mientras la tarde se transformaba en un atardecer dorado, Esteban se quedó junto a la Mustang. Sus pensamientos se arremolinaban. ¿Quién colocaría tantas trampas en la zona? ¿Y por qué? Había oído rumores de que en los últimos años proliferaban cazadores clandestinos que vendían caballos salvajes a buen precio. Otros decían que había gente que sencillamente cazaba por deporte, sin importar las leyes. Quizás se trataba de algo más grande, de una organización que recorría extensas áreas del desierto. El agua del abrevadero reflejaba los matices del cielo cuando Esteban finalmente se levantó. Decidió que el animal podría quedarse allí, en un pequeño corral, para recuperarse mejor. Con un martillo y algunas tablas reforzó la cerca, no fuese a romperla con algún brusco movimiento. Cuando empezó a oscurecer,
fue a la casa para preparar algo de cenar. Lo único que deseaba era un poco de calma para reflexionar sobre los siguientes pasos. Esa noche, mientras lavaba los platos, los sonidos del rancho parecían más intensos de lo habitual. El canto de los grillos, el susurro de la brisa arrastrando semillas por el suelo. En su mente revoloteaba la escena de la mañana. El sheriff con su gesto cansino, las huellas que se perdían entre las rocas, la Mustang herida que casi no resistía, y de nuevo aquella silueta fugaz en las dunas. Se preguntó si estaría cometiendo un error al involucrarse sin el respaldo de las autoridades. Pero había algo dentro de él que le impedía desentenderse. Recordó las historias de su padre, que defendía la vida salvaje y creía en la responsabilidad de cuidar la tierra. Suspiró, sintiéndose un tanto solo en esta misión que no parecía interesarle a nadie más. Salió un momento al patio para refrescarse con el aire nocturno. Las estrellas se dibujaban con fuerza en la bóveda celeste, y la luna apenas surgía tras las montañas. Cerró los ojos y apoyó la cabeza contra la pared de la casa, deseando que, de alguna forma, se revelara una pista que le ayudara a dar con los culpables. De pronto, escuchó unos golpes secos, como un golpeteo contra madera, que interrumpieron el suave concierto de la noche. Se irguió de inmediato, palpando su cinturón para cerciorarse de llevar su pequeña linterna. Las pisadas resonaron sobre la gravilla mientras se dirigía a la cerca más próxima, sin saber qué encontraría. Los golpes se repitieron, apagados y rápidos, justo cuando alcanzó el portón. El corazón le latía acelerado, y su mano sudada sostenía la linterna con firmeza. Cuando el haz de luz iluminó la cerca, vio algo que lo sobresaltó. Una hoja de papel clavada con un cuchillo pequeño, como si fuera una diana improvisada. Se acercó con cautela. Deslizó la linterna para leer el mensaje y sintió un escalofrío al confirmar sus peores temores. Unas pocas palabras advertían que no se metiera donde no lo llamaban, o lo lamentaría. Esteban se quitó el cuchillo y tomó la nota, sin dejar de mirar a su alrededor, tratando de descubrir al autor de la amenaza. Pero la oscuridad era total. El silencio parecía pesar el doble ahora. El rancho seguía tranquilo, como si nada hubiera sucedido, excepto por el temor que le recorría la espina dorsal. Tenía en sus manos la prueba de que no estaba imaginando cosas. Alguien lo observaba, alguien que no quería que se descubriera la verdad detrás de las trampas y los disparos. Unos golpes secos en la oscuridad sobresaltan a Esteban. Al salir a investigar, encuentra una nota críptica clavada en su cerca, advirtiéndole que no se meta en asuntos ajenos o tendrá que atenerse a las consecuencias. El amanecer apenas despuntaba cuando Esteban salió al porche, sosteniendo en la mano el papel que había encontrado clavado en su cerca. Sintió una oleada de rabia mezclada con inquietud. El aviso era breve, pero en esas pocas palabras se reflejaba una amenaza real. Una parte de él quería romper el mensaje en pedazos y fingir que nada había pasado, pero otra, más fuerte, le recordaba que no podía quedarse de brazos cruzados. Con el ceño fruncido, se dirigió al pequeño escritorio que tenía en el salón principal de la casa. Abrió un cajón donde guardaba un cuaderno de notas y extrajo la vieja guía de contactos del pueblo. Pasó los dedos por las páginas amarillentas hasta dar con un nombre que destacaba entre el resto: Marcos, un antiguo guardabosques retirado que vivía a unas cuantas millas de allí. Hacía tiempo que no hablaban, pero si alguien sabía cómo manejar situaciones de cacería ilegal y trampas en terrenos inhóspitos, ese era él. Antes de levantar el teléfono, se quedó mirando el trozo de papel con la amenaza. Prestó atención a la caligrafía, buscando rasgos que pudieran recordarle al sheriff o a su ayudante, con quienes se había topado hacía poco. Ninguna coincidencia saltó a la vista. El trazo era apresurado, casi toscamente inclinado. Posiblemente no fuera alguien habituado a escribir demasiado. Suspiró, dándose cuenta de que aquello no bastaba para descubrir al responsable. Aún así, guardó el papel con cuidado, pensando que en un futuro podría servirle de prueba. Tomó el teléfono y marcó el número de Marcos, esperando que la línea siguiera activa. Tras unos tonos,
Escuchó la voz de su viejo amigo al otro lado. «¿Esteban?» «No esperaba esta llamada tan temprano», contestó Marcos, con un deje de sorpresa. «Lo sé. Discúlpame», dijo Esteban. «Pero necesito hablar contigo sobre algo urgente. Trampas ilegales, cazadores en mi propiedad, y recibí una amenaza anoche». Hubo un silencio breve. «Nos vemos en la vieja ruta del desfiladero al amanecer», propuso Marcos. «Allí podremos charlar sin que nadie se entere». Esteban asintió, como si su amigo pudiera verlo al otro lado de la línea. Colgó y preparó a Canelo, revisando la silla y las alforjas. Se aseguró de llevar suficiente agua y algo de alimento, sin olvidar un pequeño botiquín. Se avecinaba un día largo bajo el sol, y su instinto le decía que no debía subestimar la peligrosidad de la situación. Partió mientras el cielo se teñía de un suave matiz rosado. El campo se desperezaba con las primeras ráfagas de aire tibio. Durante el trayecto, su mente regresaba una y otra vez a la yegua herida y a la nota clavada en su cerca. No podía sacudirse la sensación de que todo estaba conectado: trampas, disparos, amenazas y una supuesta red de cazadores que tal vez operaba con el beneplácito de alguien poderoso. Tras casi una hora de cabalgata por senderos polvorientos, divisó a Marcos esperando cerca de una formación rocosa. A su lado estaba su propio caballo, un animal de pelaje oscuro que ramoneaba tranquilamente entre los matorrales. Marcos alzó la mano en señal de saludo y ambos se acercaron, soltando un breve abrazo de camaradería. «Dime qué pasa», soltó Marcos con una mirada seria. «No suenas a que sea algo menor». Esteban describió con detalles minuciosos el hallazgo de la yegua atrapada en la trampa, el disparo que resonó en pleno desierto, la respuesta apática del sheriff, la amenaza en su casa y la sensación constante de que lo vigilaban. Marcos escuchó con atención, asintiendo de vez en cuando. «He oído rumores», dijo finalmente, acariciando el hocico de su caballo. «En los últimos meses corren historias de un grupo grande, no solo unos cuantos cazadores furtivos. Se habla de que podrían traficar caballos salvajes fuera del estado. Otros dicen que los venden a ranchos que los utilizan de forma brutal o para competencias clandestinas». Esteban tragó saliva. «¿Crees que la gente del pueblo sabe algo?» «Sospecho que sí», respondió Marcos. «Pero el miedo hace que muchos callen. O quizá algunos son cómplices». Ese comentario hizo que se le revolviera el estómago a Esteban, recordando la cara impasible del sheriff. Aunque no podía asegurarlo, parecía cada vez más plausible que hubiera intereses económicos y alianzas turbias detrás. Ambos hombres se pusieron en marcha, avanzando hacia una zona que Marcos señalaba en el mapa mental de la región. Rodearon unas colinas polvorientas y, antes de descender hacia un cañón, se apearon de sus caballos para caminar con mayor sigilo. El aire se volvió denso, casi inmóvil, y el calor ya se sentía con toda su fuerza. Al internarse en el cañón, notaron algo extraño. Había un olor agrio en el ambiente, como a metal oxidado y carne reseca. En un recodo, descubrieron una trampa similar a la que hirió a la yegua, medio enterrada bajo piedras sueltas. Tenía rastros de sangre reciente. Un estremecimiento recorrió a Esteban. Quizá otro caballo había sido lastimado hacía poco. «No es la única», dijo Marcos, apuntando más adelante, donde se distinguía otro mecanismo cruel apenas oculto entre arbustos. Esteban se acercó con cuidado y notó la misma manufactura rústica, con hierros llenos de óxido y las mismas fauces dentadas. El estómago se le revolvió al pensar en los animales que caerían en semejante trampa. Disgustado, sacó fotos con su celular para tener alguna prueba. Más adelante, hallaron varios casquillos de bala dispersos en la arena. Uno de ellos tenía un logotipo difuminado, como un emblema que no lograron identificar en el momento. Pero quedó claro que esos disparos no habían sido hechos al azar. Entre más caminaban, más evidente resultaba que los Mustangs estaban huyendo de estos parajes. Las huellas que se veían eran fugaces,
Los caballos evitaban los pozos de agua habituales, pues seguramente relacionaban esos lugares con el peligro. «Están forzando a las manadas a dispersarse», comentó Esteban, pasando la mano por la frente sudorosa. «Si esto sigue así, los animales van a sufrir estrés, lesiones, y quién sabe cuántos podrían morir». Marcos bajó la mirada. Conocía bien el comportamiento de los caballos salvajes y sabía lo que significaba romper su rutina. Señaló unas marcas de pezuñas que se dirigían hacia la zona más rocosa, donde el agua era escasa. No parecía el lugar más apropiado para pastar, pero quizás los caballos buscaban refugio donde los cazadores tuvieran más dificultad de atraparlos. Mientras recogían más indicios, hablaron de la posibilidad de que los oficiales del lugar se hicieran los desentendidos a cambio de dinero. No sería la primera vez que algo así ocurría en esos parajes remotos. Esteban se preguntó cuántas personas sabrían ya de la existencia de estas trampas, pero preferirían guardar silencio por temor o conveniencia. Se hizo un silencio, roto tan solo por el golpe de las piedras al rodar bajo sus botas y el aleteo de un ave carroñera que sobrevoló la zona. Con el sol en lo alto, el calor se volvió insoportable. Bebieron agua en pequeños sorbos para no agotar las cantimploras. Cuando regresaron donde habían amarrado a los caballos, los animales también lucían inquietos, moviendo las orejas en distintas direcciones. Pasaron junto a un risco, desde donde se veía la extensión del valle, y alcanzaron a vislumbrar a lo lejos la silueta de un garañón negro. Sus crines al viento resaltaban entre la aridez del terreno. Parecía observarlos desde la cima de una colina, y por un momento pareció que una pequeña manada se escondía detrás de él. Esteban sintió un nudo de emoción y preocupación al mismo tiempo. Aquellos caballos salvajes buscaban un santuario que cada vez parecía más amenazado. Luego de varias horas recorriendo el desfiladero, decidieron que era momento de volver. La tarde avanzaba con lentitud, y preferían no ser sorprendidos por la noche en un sitio tan peligroso. Cargados con la determinación de difundir lo que habían visto, enfilaron hacia el camino que llevaba de regreso al rancho de Esteban. Mientras cabalgaban, conversaron sobre la necesidad de reunir más aliados y pruebas contundentes. No podían presentarse de nuevo ante el sheriff con información vaga, pues les cerraría la puerta. Necesitaban algo que pudiera presionarlo a actuar, o, en el peor de los casos, acudir a instancias superiores. La luz del atardecer comenzaba a teñir el cielo de un tono cobrizo cuando el rancho asomó en la distancia. Sin embargo, no alcanzaron a sentir alivio. De pronto, repararon en un movimiento anómalo en el horizonte. Una nube de polvo se elevaba por encima de las dunas, como si varias camionetas se internaran a toda velocidad en el desierto. Era un espectáculo inquietante, porque hacía poco habían estado registrando esos mismos parajes, y era probable que se tratara de más cazadores en busca de mustangs, o de algo incluso peor. A medida que se acercan a casa, notan una nube de polvo que se eleva en la distancia. Vehículos que avanzan a toda velocidad hacia el desierto, posiblemente más cazadores furtivos en movimiento, intensificando la amenaza. El sol apenas había comenzado a despuntar cuando Esteban salió a revisar el horizonte desde el porche. Aún no se sacudía la imagen de los vehículos que había visto el día anterior levantando polvo en dirección al desierto. Desde esa distancia, parecían varios, y se movían con la urgencia de quien no quiere ser visto por nadie. La brisa fresca de la mañana no lograba calmar la inquietud que anidaba en su pecho. Pensó que esa podía ser la oportunidad para alertar de nuevo a las autoridades. Volvió a entrar en la casa. Levantó el auricular del teléfono y marcó el número de la oficina del sheriff, decidido a insistir en la ayuda que tanto necesitaban los mustangs heridos y amenazados. Pasaron unos segundos antes de que alguien contestara, y la voz que escuchó no era la del sheriff, sino la de un asistente con un tono aburrido y distante. «Buenos días», dijo Esteban tratando de sonar firme. «Necesito reportar actividad sospechosa en el desierto. Camionetas ingresando a terrenos donde ha habido trampas ilegales para caballos salvajes. Esto se está saliendo de control». El asistente soltó un bufido casi inaudible y le pidió que esperara.
El silencio se alargó más de lo normal. Después de un par de minutos, una voz masculina le habló de manera cortante. «El sheriff está ocupado. Déjenos sus datos y lo llamaremos si hay algo que investigar». Esteban apretó los dientes. No tenía intenciones de seguir esperanzado en una respuesta tan poco comprometida. Dio su nombre, el del rancho, y colgó con frustración. Se negó a quedarse con los brazos cruzados. Sin perder tiempo, buscó en un pequeño cuaderno el número de un funcionario estatal de vida silvestre, alguien que solía encargarse de estas cuestiones cuando las autoridades locales no respondían. Llamó con un atisbo de esperanza, pero solo escuchó un mensaje automático que le indicaba dejar sus datos. Con un suspiro, salió de la casa para dirigirse al corral donde la yegua Mustang herida descansaba. La tarde anterior había notado un ligero enrojecimiento alrededor de la herida. Tardó en conciliar el sueño pensando si la infección estaba comenzando a propagarse. Al acercarse, vio que la venda estaba manchada y la pata presentaba un color que no le gustó nada. Sin embargo, la yegua se mostraba de pie, sostenida con esfuerzo, observándolo con ojos grandes que transmitían algo parecido a la esperanza. «Lo siento, muchacha», murmuró, acariciando con cuidado el cuello del animal. «No he podido conseguir a nadie que ayude de verdad, pero no me rendiré». Con delicadeza, retiró la venda y limpió la zona afectada. La Mustang coseó el aire un par de veces cuando sintió el escozor del desinfectante, pero Esteban logró tranquilizarla con palabras suaves y golpecitos suaves en el lomo. Después de colocar un nuevo vendaje, decidió dejarla descansar bajo la sombra del cobertizo, donde había preparado una zona más cómoda con paja fresca. Mientras la observaba comer un poco de heno, recordó las lecciones de su padre acerca del cuidado de los animales heridos y la necesidad de actuar con calma pero determinación. Se quedó unos minutos en el establo, abstraído en sus recuerdos, cuando escuchó un ruido de pasos detrás de la puerta. Salió a ver quién estaba allí y se topó con dos hombres desconocidos, los rostros cubiertos con pañuelos que dejaban solo sus ojos a la vista. Uno de ellos se apoyaba en la cerca, casi con despreocupación, mientras el otro jugueteaba con el borde de su chaqueta. «¿Qué hacen aquí?», preguntó Esteban, con la voz tensa. El más alto, de mirada fría, alzó apenas el mentón. «Venimos a recordarle que hay asuntos que no le conviene seguir husmeando. Sería mejor que se ocupe de sus propios problemas y no de los de otros». Esteban sintió una punzada de rabia. Aunque tenía la boca reseca por la tensión, se obligó a replicar: «No hay nada más mío que este rancho y los animales que rondan mi tierra. Si se trata de cazadores ilegales, no voy a quedarme callado». El otro hombre se adelantó un paso, descubriendo ligeramente la culata de un arma que cargaba bajo la chaqueta. La advertencia era clara y directa. Hubo un silencio denso en el que solo se escuchaba la respiración forzada de los caballos en los establos, como si ellos mismos sintieran el peligro. «La próxima vez no vendremos a hablar», siseó el más bajo. «Piénselo bien». Esteban mantuvo la mirada firme hasta que los dos desconocidos se encaminaron hacia un viejo jeep estacionado cerca del portón. Antes de marcharse, dejaron escapar una risa seca. Mientras se alejaban, la yegua Mustang soltó un resoplido desde el cobertizo, inquieta por la presencia agresiva de esos intrusos. Sin perder un segundo, Esteban recorrió el perímetro del rancho, buscando señales que indicaran cuánto tiempo llevaban rondando esos tipos. Descubrió marcas de botas recientes en la tierra blanda junto a un arroyo cercano. Era evidente que habían estado merodeando, quizás esperando el momento oportuno para aparecer. Al examinar el suelo, apretó los puños. No era una simple casualidad. Lo estaban vigilando de cerca. Regresó al establo y empezó a caminar de un lado a otro, desahogando su enojo en voz alta, como si Canelo, su fiel caballo, pudiera escuchar y entender todo. El animal relinchó suavemente de vez en cuando, en una especie de respuesta solidaria. Era evidente que la situación se volvía cada vez más peligrosa. Cerca de la pared colgaba su sombrero y una vieja libreta donde solía anotar detalles relevantes.
Allí dibujó lo mejor que pudo el emblema que había visto en algunos casquillos de bala encontrados en el desierto. Tenía formas borrosas, como letras superpuestas, pero no lograba reconocerlas del todo. Aún así, sabía que si daba con alguien que manejara información sobre traficantes o cazadores, podría relacionar ese símbolo con el grupo responsable. Se asomó por la puerta trasera y divisó a lo lejos, contra la línea del horizonte, la silueta del garañón negro. Permanecía inmóvil, como si en cualquier momento fuera a lanzar un relincho de alerta. Era probable que la manada estuviera cerca, protegiendo también a la yegua que Esteban cuidaba. Ese caballo parecía tener un instinto extraordinario para presentirse en los lugares donde ocurría algo importante. Casi al anochecer, llegó Marcos, desmontando con rapidez de su caballo. Traía noticias inquietantes. Había escuchado que un ranchero influyente en la región podría estar detrás de la compra y captura de Mustangs para actividades poco claras. El hombre era conocido por su fortuna y sus contactos en la zona, y parecía tener a varias autoridades en el bolsillo. «No quiero acusar sin pruebas», dijo Marcos bajando la voz, «pero es lo que se rumorea. Si es cierto, nos enfrentamos a alguien con mucho poder». Esteban apretó los dientes, recordando la mirada con que el sheriff lo había despachado cuando fue a pedir ayuda. Ahora entendía por qué la policía local no hacía nada. Había dinero y favores moviéndose tras bambalinas. Entre ambos acordaron instalar un par de cámaras escondidas en puntos estratégicos del desierto, para grabar si los cazadores volvían a poner trampas o trasladaban caballos salvajes. Si lograban imágenes claras, podrían contactar a las autoridades estatales con algo sólido. Mientras el cielo se oscurecía, Esteban revisó todas las puertas y ventanas de la casa, asegurándose de que quedaran bien cerradas. El aire nocturno traía un presentimiento aciago, como si el peligro se acercara con cada ráfaga. La yegua descansaba en el corral, más tranquila tras las curaciones, pero con la herida todavía latente en su pata vendada. Con un último vistazo al horizonte, donde la silueta de la montaña se dibujaba negra contra la bóveda estrellada, Esteban supo que era cuestión de tiempo para que todo estallara. Se quedó en silencio, contemplando la noche, sintiendo que cada latido de su corazón era un paso más hacia un enfrentamiento inevitable. Una llamada urgente de un informante anónimo dice: «Van en camino hacia tu propiedad esta noche». Esteban echa un vistazo a la yegua en recuperación y se arma de valor para un posible enfrentamiento. El zumbido del teléfono seguía vivo en los oídos de Esteban aunque ya hubiese colgado. Había recibido la llamada advirtiendo que esa misma noche vendrían tras él, y la sensación de urgencia se instaló con fuerza en su pecho. Con las ventanas apagadas y la casa en penumbra, avanzaba a tientas, revisando candados y cerrojos. El silencio era tenso, como si el aire sostuviera una respiración contenida que estaba a punto de explotar. Afuera, la luna se alzaba sobre el desierto proyectando sombras irregulares. La Mustang herida, a quien Esteban había tratado de mantener a salvo, se agitaba en el corral improvisado cerca del establo. Parecía presentir el peligro que se cernía. Cada cierto tiempo soltaba un relincho, raspando el suelo polvoriento con su pata sana, mientras la herida aún despintaba su pelaje con manchas rojizas. Esteban se acercó a la ventana lateral de la casa, apartó un poco la cortina y se acurrucó contra la pared para mirar sin ser visto. Apagó la linterna que llevaba y dejó que la tenue luz de la luna fuera su única guía. No pasó mucho tiempo hasta que vio un resplandor de faros, apenas visible entre las ondulaciones del camino de tierra. Sintió un cosquilleo helado que le recorría la espalda. Allí venían, quizá 2, 3 vehículos, o quién sabe cuántos. El corazón comenzó a golpear con fuerza, más que por miedo, por la certeza de que la confrontación estaba a punto de suceder. Se escuchó un trueno seco que desgarró la noche. El primer disparo rebotó en algún lugar cercano al corral, arrancándole un nervioso relincho a los caballos. Esteban se agachó instintivamente. Se arrastró por el suelo hasta la puerta trasera, sin despegar la vista de la penumbra exterior. No podía ver con claridad quién disparaba ni desde dónde, pero sabía que necesitaba proteger a los animales y, sobre todo, a la Mustang,
En su apuro, agarró un viejo rifle que tenía guardado en un armario. Otro estruendo sacudió la calma, y oyó cómo una bala impactaba contra un barril de agua, salpicando gotas por todas partes. El pánico se volvió tangible. Canelo, en su establo, pateaba el suelo y soltaba bufidos de terror que resonaban como un eco en la noche cerrada. Aferrado a su arma, Esteban salió con cautela, pegado a la pared, esquivando la luz de los faros que danzaban a lo lejos. No quería disparar a matar, pero sentía que debía responder si no tenía otra opción. «¡Largo de aquí!», gritó con todas sus fuerzas, esperando intimidar a quienes estaban apostados en el límite de su propiedad. De repente, un fogonazo alumbró la oscuridad, y un proyectil se incrustó en un tronco cercano. Esteban se dio cuenta de que no era simple intimidación. Iban en serio y probablemente preferirían verlo fuera de combate, o incluso muerto, antes que permitir que siguiera entrometiéndose en sus asuntos. Disparó entonces un tiro de advertencia al aire, con la esperanza de que eso les hiciera retroceder, aunque dudaba que fuera suficiente. El retumbar de los disparos y los relinchos asustados de los caballos se fusionaron en un caos ensordecedor. Fue en medio de ese estrépito que la Mustang, presa del pánico, hizo un movimiento desesperado. Estaba en un corral endeble, separado por un cerco que Esteban no había tenido tiempo de reforzar. La yegua pateó con fuerza varias veces hasta que la madera crujió, partiendo un par de tablas. Con un último golpe se abrió paso y, sin detenerse, salió corriendo en dirección al desierto. «¡No!», gritó Esteban, aterrado de que la yegua se fuera tan vulnerable y con la herida sin cicatrizar. Sin pensarlo demasiado, corrió hacia el establo donde estaba Canelo, quien también se hallaba agitado y sudoroso a causa de la balacera. Le pasó la brida con la mayor rapidez que pudo y con un salto se montó en su lomo. Aún se escuchaban tiros que hacían eco por el predio, pero Esteban pensó que si la yegua se alejaba demasiado, podía quedar a merced de cualquier cazador o tropezar con otra trampa. Además, sabía que la tensión de los disparos la habría puesto en un estado de pánico extremo, y no sobreviviría a una larga carrera en esas condiciones. Se impulsó con las riendas y salió tras ella a todo galope, rogando que los agresores no lo siguieran de inmediato, o si lo hacían, al menos se distrajeran lo suficiente para no arrasar con su casa. El viento nocturno le azotaba el rostro, y apenas discernía las siluetas de cactus y arbustos que asomaban en la penumbra. A lo lejos, distinguió la figura de la Mustang, resplandeciente bajo la luz de la luna. Cojeaba un poco, pero el pánico le daba fuerzas para mantenerse a un ritmo endiablado. Los proyectiles habían cesado de momento. Esteban no sabía si era una tregua o si los hombres se estarían reorganizando para perseguirlo a él. Sentía que era arrastrado a la trampa perfecta. Alejarlo del rancho, forzarlo a internarse en la noche, mientras los agresores decidían su siguiente movimiento. Aún así, no podía dar media vuelta. La supervivencia de la yegua estaba en juego, y no se perdonaría abandonarla a su suerte. Los cascos de Canelo retumbaban contra la tierra seca. De cuando en cuando, una ráfaga de aire levantaba un velo de polvo que le dificultaba la visión. Con el corazón galopando al mismo compás que su montura, logró acercarse poco a poco a la Mustang, que empezaba a flaquear por la herida de la pata. A medida que se le aproximaba, ella viró bruscamente para rodear una hilera de rocas y detuvo su carrera, jadeando con un relincho ahogado. Al doblar una curva angosta, Esteban se vio de pronto en una especie de pequeño cañón, limitado por paredes rocosas y cactus centenarios. Allí, la Mustang yacía temblorosa, con espuma en la boca a causa del cansancio y el miedo. Se desmontó con cuidado, temiendo que la presencia humana le causara un nuevo arranque de pánico, y se le acercó con voces suaves. «Tranquila, tranquila, te llevo de vuelta, pero no podemos quedarnos aquí». La revisó bajo la luz plateada. El vendaje se había desprendido casi por completo y la herida sangraba de nuevo. La yegua levantó las orejas al sentir sus caricias, indecisa entre huir o permitirle ayudar. Esteban, con dedos temblorosos,
buscó en su alforja algún trozo de tela limpia para hacer un apaño provisional. Se arrodilló junto a ella, susurrándole palabras de aliento, y sintió el latido agitado del animal a través del pelaje sudoroso. Fue entonces que escuchó el rugido de un motor lejano. Un escalofrío le recorrió la nuca. Habían venido tras él, aprovechando que se había adentrado más en el desierto. El sonido se acercaba rápido. Debían de haber tomado algún camino paralelo. Sintió cómo la adrenalina volvía a dispararse en su interior, y pensó que, si llegaban hasta allí, estarían en una posición de absoluta desventaja. El cañón angosto se convertía en una trampa si los hombres aparecían con sus armas. «Vamos, muchacha, no podemos quedarnos», susurró, mirando con desesperación a la Mustang. La yegua intentó dar unos pasos, pero el dolor era evidente. Esteban la guió con calma hasta un recoveco donde podrían esconderse momentáneamente. Unas rocas formaban una especie de abrigo natural que los ocultaría de los faros de la camioneta, siempre y cuando estos no entraran demasiado profundo. Apagó su linterna, tomó a Canelo de las riendas y se quedó en cuclillas, rogando que los pasos de los perseguidores se alejaran. Los segundos se hicieron eternos. Esteban sentía el pulso retumbarle en los oídos, pendiente de cualquier crujido de grava o voz humana. Después de un rato que le pareció infinito, el motor se escuchó más cerca, pero luego comenzó a perderse en dirección contraria. Era como si aquellos hombres hubiesen elegido otro sendero, tal vez confundidos por la falta de huellas claras. Cuando las luces y el rugido del motor se extinguieron en la distancia, Esteban dejó salir el aliento contenido. La Mustang lanzaba gemidos suaves, dolorida pero viva. Sabiendo que volver al rancho podía ser peligroso de inmediato, decidió que lo mejor era esperar hasta el amanecer para regresar con algo más de seguridad. Temblando de cansancio, hizo lo posible para acomodar a la yegua en ese refugio improvisado. Revisó a Canelo para cerciorarse de que no tuviera heridas, y luego se sentó en el suelo, con la espalda apoyada en la roca, empuñando el rifle. Sus párpados pesaban, mas no podía permitirse dormir. La noche avanzó lenta. El cielo pasó de un azul profundo a un matiz morado, y luego a un gris pálido que anunció la llegada del día. El calor incipiente comenzó a insinuarse de nuevo. Esteban se puso de pie, entumecido, y contempló a la Mustang, que logró adormecerse un par de horas. La luz que comenzaba a expandirse por el desierto trajo consigo un poco de alivio. Ahora, con mayor visibilidad, podrían intentar regresar al rancho o buscar otro camino que los condujera a un lugar seguro. Ayudó a la yegua a levantarse muy despacio. Le ofreció algo de agua y comprobó el estado de la herida. Aunque la sangre se había coagulado a medias, necesitaba atención urgente. Se preparó para salir del cañón cuando se fijó en unas marcas en el suelo cercanas al recoveco donde habían pasado la noche. Eran huellas de llantas, frescas, que parecían dirigirse hacia el interior de un territorio árido y pedregoso, un rincón recóndito que pocos se atrevían a pisar. Justo en ese momento, los primeros rayos del sol pintaron las rocas con tonos naranjas y dorados, revelando claramente las marcas de neumáticos que se alejaban siguiendo la línea del cañón. Al examinarlas, Esteban comprendió que llevaban a una zona aún más inhóspita, perfecta para ocultar actividades ilegales. Se estremeció al pensar que, quizá, allí era donde los cazadores guardaban sus vehículos y tal vez mantenían a otros Mustangs capturados. Al despuntar el sol, Esteban advierte un rastro fresco de huellas de neumáticos que se adentra en una esquina remota del desierto, donde sospecha que los cazadores podrían tener un campamento oculto. Esteban se quedó inmóvil junto a las huellas frescas de neumáticos, observando cómo la luz rosada del amanecer se derramaba sobre la arena. El cansancio pesaba en sus hombros, pero la determinación de seguir aquel rastro era más fuerte que el agotamiento. La yegua Mustang estaba a su lado, con la respiración entrecortada por la tensión acumulada de la noche anterior. Tenía la herida aún abierta, y cada paso que daba parecía lastimarla, por lo que Esteban decidió buscarle un lugar seguro. A unos metros,
Encontró un pequeño manantial rodeado de matorrales y una formación rocosa que ofrecía algo de sombra. Allí, el agua brotaba en un charco natural y el viento mecía unas cuantas hierbas silvestres. Era lo mejor que podía ofrecerle en ese momento. Con mucha suavidad, Esteban condujo a la Mustang hasta el borde del manantial. El animal bebió con avidez, todavía temblando. «Tranquila, aquí estarás protegida un rato», murmuró Esteban, agachándose para revisar la venda improvisada que rodeaba la pata lesionada. «Ojalá pudieras quedarte hasta que regrese». No estaba seguro de que la yegua fuera a obedecerlo, pues seguía siendo un animal salvaje que desconfiaba de los humanos, a pesar de haber permitido sus cuidados. Aún así, la dejó allí, con un poco de agua y aquel rincón en penumbra, a la espera de que pudiera recuperarse sin sobresaltos. Acto seguido, montó a Canelo y empezó a seguir las huellas de neumáticos. El rifle descansaba sobre sus piernas y sus ojos escudriñaban cada tanto la distancia, temiendo algún encuentro inesperado. Las pisadas de llantas se sucedían con claridad por la arena, indicando que los vehículos habían pasado recientemente, tal vez horas antes. Montículos de polvo se levantaban cuando el viento soplaba, amenazando con borrar el rastro, de modo que Esteban avanzó con premura, deseando no perder la pista. El camino lo llevó a una zona menos conocida, un terreno pedregoso, con dunas bajas y restos de arbustos secos. De pronto, divisó algo sobresalir en el horizonte, apenas distinguible entre la bruma del calor matutino. Se acercó con cautela y notó los restos de una cabaña de cacería, medio enterrada en la arena. Parecía haber sido abandonada hace mucho tiempo, pero al aproximarse distinguió cajas vacías y huellas de pisadas alrededor. Tal vez no estaba tan abandonada como parecía. Esteban desmontó y ató a Canelo a una estaca oxidada. Con el rifle preparado, avanzó entre la arena y las tablas semiderruidas que crujían bajo sus botas. Dentro de la cabaña, un hedor a humedad y polvo se mezclaba con el tufo de carne echada a perder. Un rayo de luz se filtraba por un agujero en el techo, iluminando montones de cajas rotas y un par de barriles vacíos. Al fondo, percibió un movimiento leve, algo así como el roce de tela contra una pared. Con el corazón acelerado, alzó el rifle, decidido a no ser tomado por sorpresa. «¿Hay alguien ahí?», preguntó con voz firme. Un murmullo respondió desde la penumbra, seguido de pasos arrastrados. Entonces apareció un anciano de aspecto desaliñado, ropas gastadas y un sombrero que alguna vez fue de fieltro. Sus manos temblaban un poco, y observó a Esteban con expresión de alerta. «No dispares, hijo», dijo con voz ronca. «¿Quién eres?». Esteban, sorprendido de encontrar a un extraño en lugar de un cazador armado, bajó un tanto el rifle. «Me llamo Esteban. Busco a los que colocan trampas ilegales y atrapan caballos salvajes. Anoche tuve un encontronazo con ellos. Siguiendo sus huellas llegué hasta aquí». El anciano, que dijo llamarse Ramón, se sentó sobre una caja y soltó un suspiro de cansancio, como si llevara mucho tiempo sin hablar con otro ser humano. Le explicó que vivía fuera de la red, en un rincón apartado del desierto. A veces intercambiaba provisiones con rancheros, pero llevaba un tiempo observando movimientos extraños. Camionetas que cruzaban la zona de noche, luces de linternas en lo profundo de los barrancos, y sobre todo, el ruido de caballos asustados. «Hace un par de semanas vi pasar varios camiones con remolques», recordó, rascándose la barba rala. «Traían caballos. Podría apostar que eran Mustangs. Los animales relinchaban, como si los llevaran a la fuerza. Nadie viaja por estos parajes con tanta urgencia a esas horas, a menos que quiera ocultar algo». Esteban se acercó más, apoyando el rifle en el suelo con cuidado. Le preguntó a Ramón si sabía hacia dónde se dirigían exactamente. El anciano se encogió de hombros, aunque apuntó con la mano huesuda a las colinas que se erguían al oeste. «He visto a varios hombres vestidos de negro, portando armas largas. A veces hablan de alguien que los financia y que tiene comprada a la gente del lugar para que no meta las narices.
Sospecho que hay un campamento con corrales detrás de esas colinas. Sé de un lugar alto donde puedes verlo todo. Si quieres evidencias, tendrás que subir a un risco empinado. Pero te advierto que hay víboras, derrumbes, y no es fácil llegar. La noticia cayó sobre Esteban como una losa. Significaba que el problema no era la labor de un par de bravucones improvisados, sino de un grupo organizado. Las palabras de Ramón confirmaban sus temores. Detrás de las trampas y los ataques existía un plan meticuloso de captura y tráfico de Mustangs. Y lo que más le heló la sangre fue la posibilidad de que ciertos oficiales locales estuvieran en nómina, impidiendo que se denunciara abiertamente. «Tengo que ver ese lugar», sentenció Esteban incorporándose. «Gracias, don Ramón. ¿Vendrá usted conmigo?» El anciano negó con la cabeza. Prefería quedarse en la cabaña, alejado de cualquier confrontación. No confiaba en la ley, ni en sus vecinos, ni en nadie. Esteban lo comprendió. Cada uno tenía sus miedos y su modo de vida. Con un gesto de agradecimiento, tomó de regreso a Canelo y se encaminó hacia las colinas. Hacía tiempo que no pasaba por esa parte del desierto, pero había escuchado historias de caminos irregulares, rocas sueltas y serpientes cascabel. La arena dio paso a un terreno más pedregoso, lleno de grietas y espinos. El sol castigaba con fiereza mientras ascendía por una especie de garganta rocosa, donde los ecos de los cascos de Canelo resonaban como pequeños truenos. De cuando en cuando, Esteban se bajaba de la montura para guiarlo a pie, sobre todo en zonas demasiado estrechas o donde la inclinación resultaba peligrosa. 2 veces se detuvieron bruscamente al escuchar el tintineo distintivo de una serpiente cascabel al acecho entre las piedras. Tras un ascenso agotador, llegó a un risco que ofrecía una vista amplia de la meseta siguiente. Con sumo cuidado, dejó a Canelo atado bajo la sombra escasa de un saliente rocoso. Se arrastró sobre el suelo hasta el borde, protegiéndose con un matorral para no ser visto. Lo que contempló al otro lado le heló la sangre. En una hondonada se extendía un improvisado complejo, cercado con vallas metálicas. Dentro, varios mustangs se movían nerviosos, algunos con heridas visibles. Un par de hombres armados hacían rondas, vigilando cada ángulo. Cerca de un par de camionetas se apilaban cajas de municiones y forraje, como si se prepararan para un traslado masivo. Esteban alcanzó a contar más de una docena de caballos atrapados en corrales estrechos, temblando y lanzándose contra las rejas. La cólera le subió a la garganta. Ver a esos animales salvajes, que deberían deambular libres, confinados y heridos, confirmaba que se enfrentaba a un crimen a gran escala. Reconoció algunos de los mustangs por sus colores y rasgos, tal vez los mismos que había visto trotar libres días atrás. Pensar que podrían terminar siendo vendidos o peor, lo llenó de una furia que mezclaba impotencia y determinación. Estuvo a punto de levantarse para enfrentarlos, pero comprendió que sería un acto suicida. Estaban fuertemente armados, y sin apoyo ni un plan, no tenía manera de salvar a los caballos en ese instante. Con el ceño fruncido, apretó los puños hasta que le dolieron los nudillos, y tragó saliva para contener la rabia. Debía ser astuto. Necesitaba pruebas, necesitaba aliados, y sobre todo, necesitaba un plan sólido que desbaratara todo ese negocio ilícito. Se apartó con cuidado, retrocediendo para no delatar su posición. Sabía que si lo descubrían allí, la cacería contra él se intensificaría, y las vidas de los caballos correrían aún más riesgo. Con pasos lentos, regresó hasta donde estaba Canelo y acarició su cuello, intentando calmarse. Este era un paso más en un camino que se volvía cada vez más peligroso. Mientras se alejaba, volviendo sobre sus huellas, se hizo el firme propósito de rescatar a esos mustangs. Pero también se daba cuenta de que no podía hacerlo solo. No cuando los cazadores tenían armas, logística y el posible respaldo de gente poderosa. Su siguiente tarea sería encontrar aliados que estuvieran dispuestos a jugársela. Tal vez algún agente estatal que aún conservara la integridad, o quizás otros rancheros hartos de las mismas injusticias. Al echar un último vistazo al campamento, Esteban vio a un hombre bien vestido salir de un vehículo de lujo, un rostro que reconocía del pueblo, confirmando sus peores sospechas.
Esteban volvía al rancho con el corazón encogido. La imagen del hombre bien vestido a quien había visto salir de ese vehículo de lujo lo perseguía, mezclándose con la escena de los caballos hacinados y heridos tras las vallas metálicas. Ese individuo no era un desconocido cualquiera. Se trataba de un empresario muy respetado en la región, uno de esos nombres que parecían intocables. Ahora Esteban entendía por qué la autoridad local hacía oídos sordos. No solo estaba involucrada la caza furtiva, sino una persona con poder y dinero para silenciar a quienes se atrevieran a confrontarlo. Mientras avanzaba, la brisa del desierto levantaba pequeños remolinos de polvo, y cada giro del viento parecía confabularse para recordarle que no podría descuidarse ni un instante. Aún así, sus pensamientos estaban fijos en lo que había presenciado en ese campamento clandestino. Era un dilema difícil. ¿Denunciar directamente a alguien tan influyente? ¿Arriesgarse él solo a desenmascarar toda la operación? Comprendía que necesitaba apoyo. Por eso, en lugar de encerrarse en su rancho, decidió cambiar de rumbo y dirigirse a la casa de su viejo amigo Marcos, a unos cuantos kilómetros de allí. A la mañana siguiente, antes de que el calor apretara, Esteban se presentó en la modesta vivienda de su compañero, que lo recibió con un gesto de preocupación al verlo llegar con el rostro cargado de tensiones. «¿Qué pasó esta vez?», preguntó Marcos ofreciéndole un vaso de agua fresca. «Lo que temía», respondió Esteban con la voz cansada. «El tipo con traje en ese campamento no es cualquiera. Es un hombre importante. Lo reconocí al instante, y me di cuenta de que la situación es peor de lo que pensé». Le contó con lujo de detalles lo que había visto: los Mustangs aprisionados, la vigilancia armada, las cajas de municiones, las señales de un gran movimiento de dinero detrás de todo. Marcos golpeó la mesa con el puño, indignado. «Con razón la policía no se mete», exclamó. «Si ese empresario tiene lazos con las autoridades, entonces muchos vecinos preferirán mirar hacia otro lado por miedo a represalias». Esteban asintió con amargura. Precisamente por eso había ido a buscarlo. No podía enfrentar esto en soledad. Lo que necesitaban era gente dispuesta a respaldarlos, aunque fuera con herramientas simples como cámaras para filmar o testimonios para exponer la realidad. «Conozco a varios rancheros», sugirió Marcos. «Pero la mayoría tiembla de solo pensar en enemistarse con alguien tan poderoso. Aún así, seguro habrá quien no soporte tanta injusticia». Sin perder más tiempo, salieron juntos. Mientras cabalgaban por caminos secundarios, fueron tocando las puertas de algunos conocidos que consideraban honestos. Conversaron con un par de ganaderos que habían sido testigos de trampas en sus tierras, y tras muchas dudas, ellos aceptaron ayudar con provisiones, aunque no querían aparecer públicamente. También platicaron con un herrero que había encontrado rastros de disparos cerca de su corral. Este mostró rabia y expresó su apoyo incondicional. Poco a poco, se formó un pequeño grupo de voluntarios, conscientes del peligro pero cansados de callar. La noticia de un posible complot a gran escala contra los Mustangs se esparció rápidamente entre sus círculos de confianza. Hubo discusiones tensas, voces que proponían huir para evitarse problemas, y otras que defendían la idea de proteger a los caballos a cualquier costo. Al final, no eran muchos, pero sí suficientes para empezar un plan de rescate que, si bien arriesgado, representaba la única esperanza de varios animales condenados. En el rancho de Esteban, comenzaron a preparar un espacio donde pudieran reunirse sin llamar la atención: el viejo granero. Entre las vigas polvorientas y los rollos de alambre oxidado, colocaron una mesa improvisada y un par de sillas. Desde ahí, entre murmullos, delinearon estrategias. Necesitaban grabar evidencia de los malos tratos, identificar las rutas que usaban los camiones y encontrar el modo de presentar todo esto a alguna autoridad limpia que no estuviera bajo la nómina del empresario. «Yo puedo hablar con un viejo amigo en la Oficina Estatal de Protección Animal», dijo uno de los voluntarios. «Pero necesito pruebas concretas, algo que no puedan desechar fácilmente». Esteban revisó la lista de lo que tenían a mano: linternas, cuerdas, un botiquín, algo de comida enlatada y unas cuantas herramientas.
parecía poco frente a la magnitud del problema. Sin embargo, la determinación de aquellos rostros cansados, pero valientes, le dio un rayo de esperanza. Fue en medio de esa charla que llegaron noticias preocupantes. Un vecino pasó corriendo la voz de que había visto camiones con hombres armados cerca de la carretera, no muy lejos del rancho de Esteban. «Quizás se preparan para mover a los Mustangs o vienen a intimidarnos de nuevo», advirtió Marcos, mirando la puerta con inquietud. Cayó la noche. Bajo una lámpara de querosén, seguían discutiendo cómo proceder, sin darse cuenta de que el peligro rondaba más cerca de lo previsto. De pronto, se oyó el estruendo de motores acercándose con violencia. Varios faros iluminaron la entrada, seguidos por un rechinar de llantas que dejó un eco estremecedor en el ambiente. Todos en el granero intercambiaron miradas tensas. Esteban se incorporó, apretando la mandíbula. «Esos no vienen en son de paz», murmuró, y corrió a apagar la lámpara para no ser blanco fácil. Afuera se escuchaban portazos, voces roncas exigiendo que salieran. Las sombras de los intrusos se proyectaban sobre las paredes. De pronto, el brillo de las linternas rasgó la oscuridad y varias siluetas armadas se plantaron frente al granero. «Salgan o los sacamos a la fuerza», gritó uno de ellos, la voz retumbando con furia. Esteban se mantuvo en silencio, dando señales a sus amigos para que se guarecieran detrás de unas pacas de heno. Sabía que la confrontación era inevitable. De pronto, alguien abrió fuego hacia el techo, haciendo que la madera y el polvo cayeran en cascada. Los caballos en el establo adjunto relincharon con pánico. El caos se desató en segundos. Algunos de los voluntarios, dispuestos a no rendirse, dispararon al aire o apuntaron a los neumáticos de las camionetas, intentando frenar el avance de los hombres enmascarados. El estruendo de balas resonó con tanta fuerza que varios animales huyeron de su encierro, aterrados. Las chispas saltaron cuando un proyectil golpeó una lámpara de aceite, iniciando un conato de incendio en la esquina del granero. «¡Cuidado, se quema!», gritó uno de los rancheros, intentando sofocar el fuego con una manta. En medio de la confusión, Esteban recordó de golpe a la yegua Mustang herida que todavía se hallaba en uno de los corrales al fondo de la propiedad. Se separó de los demás y corrió hacia ese lugar, esquivando balas que zumbaban a su alrededor. Al llegar, descubrió a dos hombres tratando de rodear al animal con sogas. La yegua coceaba y lanzaba mordiscos al aire, acorralada contra el vallado. Uno de los intrusos levantó una escopeta, visiblemente preparado para abatirla si se resistía. «¡Detente!», bramó Esteban, embistiendo al sujeto más cercano y arrojándolo contra la pared del corral. El otro alcanzó a apuntar el arma, pero alguien lo distrajo con un grito antes de que disparara. Fue Marcos, que había corrido tras Esteban para ayudar. Con un golpe rápido, desvió el cañón, y la bala se perdió en la noche. El hombre soltó la escopeta y retrocedió, herido o aturdido. La yegua, todavía presa del pánico, lanzó una patada que pasó a centímetros del rostro de Marcos. «No te muevas, tranquila, tranquila», exclamó, intentando no ser alcanzado por la furia del animal. Finalmente, los dos atacantes, al verse superados, emprendieron la huida. Entre sombras y gritos, se mezclaron con otros encapuchados que ya corrían de regreso a los vehículos. Los motores rugieron, y uno tras otro los camiones dieron media vuelta para escapar, dejando atrás el granero con los tablones astillados y un montón de destrozos. El fuego que había empezado en un rincón pudo ser controlado gracias a la rápida intervención de algunos voluntarios que se habían organizado para combatir las llamas. La fachada quedó chamuscada, las ventanas rotas, y había un hedor a pólvora y madera quemada. Sin embargo, lo más importante era que seguían en pie, y la yegua Mustang, aunque muy asustada, se hallaba viva y libre del lazo que intentaban ponerle. El humo se arremolinaba por el interior del granero, formando columnas fantasmales que salían por los agujeros del techo. En ese ambiente cargado de miedo y alivio, Esteban advirtió un arma tirada cerca de la entrada, una pistola con un distintivo metálico en el costado. Se inclinó, la recogió con cuidado y descubrió,
con un nudo en la garganta, el mismo emblema que había visto en los casquillos de bala del campamento clandestino, el mismo que vinculaba a los matones con aquel hombre de traje y corbata que tanto poder ejercía en la región. El humo se extiende a través del granero y, cuando las llamas se apagan, Esteban levanta un arma descartada del suelo y reconoce el mismo emblema del casquillo de la bala. Ahora tiene evidencia tangible que vincula a los hombres armados con la poderosa figura que vio en el recinto. A la mañana siguiente, los primeros rayos de sol encontraron a Esteban y a su reducido grupo de aliados, revisando la escena de la batalla de la noche anterior. El granero estaba lleno de marcas de balas, la madera quebrada en varios puntos, y un olor a humo aún flotaba en el aire. La yegua Mustang, nerviosa y con el ánimo alterado, descansaba bajo un tejadito improvisado, lejos del desastre. Había sido una noche de tensión extrema, y ahora tocaba pensar con frialdad. Esteban se guardó en el bolsillo interior la pistola con el emblema que había hallado tras el enfrentamiento. Ese detalle convertía las sospechas en certezas. Los hombres que habían atacado el rancho no eran simples matones. Estaban vinculados de manera directa con el poderoso empresario que lideraba las cacerías ilegales y muy probablemente la red de tráfico de Mustangs. La evidencia empezaba a pesar lo suficiente como para levantar cargos, pero aún quedaba el reto de cómo presentarla y ante quién. Mientras se aseguraba de que no hubiese más intrusos merodeando, Esteban no dejaba de pensar en la seguridad de su gente. Era evidente que la confrontación directa solo provocaba más violencia. Lo que necesitaba era demostrar con claridad lo que ocurría en el campamento clandestino, filmar las condiciones crueles en que mantenían a los caballos y exhibir el involucramiento de ese personaje influyente. Debía actuar con cuidado, porque cualquier paso en falso podría costarle caro a todos. En la cocina del rancho, improvisaron una pequeña reunión. Varios amigos y vecinos llegaron en silencio, con la preocupación reflejada en sus gestos. El ambiente estaba cargado, pero todos coincidían en que, para detener esta operación, requerían pruebas más sólidas y contundentes. Entre ellos se encontraba un joven que trabajaba como ayudante de un diputado local y que, por lo bajo, aseguraba que no toda la autoridad del Estado estaba corrompida. Si lograban llevarles el caso con material irrefutable, tal vez obtendrían respaldo legal. Pero tenemos un problema, dijo uno de los rancheros mirando el suelo. Con los ataques que han hecho, la gente tiene miedo de salir a filmar o tomar fotos. Esos tipos no se andan con juegos. Esteban bebió un sorbo de café y apoyó el vaso con decisión. Tendremos que ingresar en la noche al campamento y registrar todo lo que podamos. Sé que es arriesgado, pero ya hemos llegado demasiado lejos como para retroceder. Si conseguimos grabar a los Mustangs cautivos, las armas, las transacciones, tendremos algo imposible de negar. Alguien propuso colocar cámaras en lugares estratégicos, otros sugirieron drones, pero era complicado encontrar uno que no delatara su presencia con el zumbido del motor. Finalmente, acordaron intentarlo con cámaras nocturnas que algunos usaban para monitorear la fauna local. Podrían camuflarlas entre los matorrales o rocas en el perímetro y así capturar imágenes de los movimientos nocturnos en el corral. Marcos, que escuchaba en silencio, tomó la palabra con voz segura. Conozco un camino para acercarnos lo suficiente sin ser vistos. La última vez descubrimos que hay un punto ciego en la vigilancia, cerca de un acantilado. Llevaré a un par de voluntarios. Esteban asintió, aliviado de contar con alguien tan hábil para moverse en terrenos difíciles. Miró a sus compañeros, consciente de que iban a arriesgar el pellejo por algo que los superaba individualmente, pero que era justo y necesario. El plan quedó claro. A medianoche partirían en 2 vehículos. Uno de ellos se quedaría a cierta distancia para vigilar y servir de apoyo, mientras el otro se internaría en la zona rocosa para colocar las cámaras. El día pasó en preparativos intensos. Recolectaron linternas, cintas de camuflaje, baterías de repuesto y se aseguraron de llevar un botiquín completo. El joven ayudante del diputado prometió que, si lograban el material, lo transmitiría enseguida a un contacto confiable. La esperanza resplandecía en los ojos de todos,
mezclada con la angustia por lo incierto de la misión. Al caer la noche, con las estrellas titilando sobre la inmensidad del desierto, partieron en silencio. 2 camionetas avanzaban lentamente por caminos polvorientos, con las luces apagadas para no delatarse. El ruido del motor era bajo, pero aún así Esteban sentía cada vibración en su pecho, temiendo que alertara a los guardias del campamento. Tras casi 1 hora, se detuvieron en un punto que consideraron seguro. El primer vehículo se quedó allí, aguardando. Del segundo, bajaron Esteban, Marcos y otros 2 hombres con semblante decidido, cada uno cargando las cámaras y el equipo de camuflaje. Con las armas preparadas, iniciaron el ascenso a pie por un sendero empinado. La noche era fresca, y el viento silbaba entre las piedras, encubriendo el ruido de sus pasos. Al llegar a la cima, se arrastraron entre la arena y la maleza, intentando dominar el vértigo de mirar hacia el vacío que se abría más allá de la cornisa. Se asomaron con cautela y divisaron el campamento iluminado por focos de luz artificial, tal como lo había descrito Esteban días atrás. El cercado metálico brillaba con un matiz tenebroso bajo la luna. Se veían varias camionetas, un par de remolques para caballos y guardias armados que se paseaban con aire de seguridad. «Ahí están», susurró Esteban, sintiendo un nudo de rabia al recordar la crueldad con que trataban a los caballos. «Mantengamos la calma y coloquemos las cámaras sin que nos detecten». Descendieron por un costado de la colina hasta hallar un pequeño saliente donde la visibilidad era buena. Marcos instaló la primera cámara detrás de un arbusto seco, asegurándose de que apuntara al centro del corral. El lente nocturno permitiría grabar sin reflejar luz. Otro de los hombres fue avanzando con paso ligero y dejó la segunda cámara en un ángulo distinto, ideal para capturar a los guardias moviéndose en la zona de carga. Cada movimiento se hacía eterno, temiendo que cualquier crujir de piedras llamara la atención. Una vez que concluyeron, se retiraron con la misma cautela, hasta volver a la base de la colina. Allí se reagruparon, sudorosos y llenos de adrenalina. ¿Listo?, preguntó Marcos, respirando agitado. Esteban asintió. Ahora quedaba lo más delicado. Si lograban volver con las grabaciones, podrían desenmascarar al líder de esa red. Habían puesto las cámaras a grabar de manera continua, así que el material se almacenaría sin necesidad de que se quedaran cerca. Con cuidado, se dirigieron de nuevo a la camioneta que los esperaba. Sin embargo, apenas se subieron, una ráfaga de balas retumbó en la oscuridad. Alguien los había sorprendido. El chofer encendió el motor y pisó el acelerador. Las ruedas derraparon en la arena, y durante unos tensos segundos, sintieron que el vehículo patinaba sin avanzar. Las balas zumbaban sobre el techo y rompían la maleza a su alrededor. «¡Vamos, vamos!», gritó Esteban, con el corazón en la garganta. El conductor logró estabilizar la camioneta y sortear el camino pedregoso. Nadie alcanzó a ver a los tiradores, pero era claro que les habían disparado desde algún punto de la colina. Avanzaron a toda velocidad, dejando una nube de polvo flotando a sus espaldas. Nadie resultó herido, aunque el cristal trasero presentaba 2 orificios de bala. Solo al llegar a un tramo más seguro, bajaron la velocidad. Estaban sofocados, con la respiración entrecortada, pero las cámaras habían quedado en el campamento, grabando. Eso era un logro significativo, y sintieron un breve instante de alivio. Con el pulso todavía acelerado, se encaminaron hacia un lugar remoto, lejos de cualquier camino principal, donde un antiguo refugio de pastores servía como escondite provisional. Este refugio era poco más que una choza de piedra y madera, con una barda cayéndose a pedazos y un techo reparado con latas viejas. Aún así, era discreto y lo suficientemente amplio para guarecerlos a todos. Las paredes estaban marcadas con grafitis antiguos y el suelo era de tierra compactada. Se acomodaron con mantas y linternas, revisaron si había heridos y, tras confirmarse que todos estaban bien, Esteban se dispuso a chequear los primeros minutos de la transmisión en vivo capturada por una cámara que tenía conexión remota. El silencio se apoderó del lugar cuando, en la pequeña pantalla de la cámara, comenzaron a aparecer figuras borrosas moviéndose alrededor del corral iluminado.
A medida que ajustaban el enfoque, las escenas se volvían más claras. Caballos confinados, guardias portando armas largas, y en un costado, un camión que parecía cargar jaulas. El grupo observaba con atención, sin respirar apenas, hasta que en uno de los clips reconocieron al empresario de traje que hacía tratos con un hombre fornido, de rostro adusto. Esteban sintió un escalofrío al captar cómo se estrechaban las manos. Luego señalaban en dirección a los caballos. Esto era justo lo que necesitaban. Ninguna cantidad de dinero ni influencia podía negar lo que las imágenes mostraban. Había un trato directo, un hombre poderoso y un grupo armado traficando Mustangs bajo la luz de focos industriales. Cuando Esteban pausó el video, contuvo el aliento y miró a los demás. La sensación de triunfo mezclada con pavor inundaba el ambiente. ¿Cómo reaccionaría aquel empresario al verse acorralado? ¿Cuánto tiempo les llevaría difundir la evidencia antes de que alguien intentara silenciarlos para siempre? Sin embargo, ya no había marcha atrás. Ese era el siguiente paso para salvar a los Mustangs y terminar con el reinado de terror que azotaba el desierto. Mientras se reagrupan en una casa segura remota, Esteban revisa las imágenes y se queda paralizado. Una imagen muestra claramente al destacado empresario local cerrando un trato con cazadores armados. Durante las primeras horas de la mañana, el grupo reunido en el refugio improvisado observaba en silencio la grabación que Esteban había traído. Hombres armados, corrales repletos de Mustangs asustados y, en medio de todo, el poderoso empresario cerrando acuerdos. La tensión podía palparse en el ambiente. Sabían que esas imágenes eran el clavo final en el ataúd de la operación ilícita, pero también tenían la certeza de que los enemigos no se quedarían de brazos cruzados. Marcos, con el ceño fruncido, repasaba una vez más cada fotograma. Al llegar al momento en que el empresario estrechaba la mano del cabecilla armado, detuvo la reproducción y tragó saliva. «Creo que esto basta para que un juez emita una orden», comentó con una mezcla de esperanza y aprensión. «Pero primero necesitamos contactar a alguien del Estado que no esté comprado». El grupo intercambió miradas cansadas. Habían pasado la noche sin pegar un ojo. Se respiraba cansancio y miedo, pero también la determinación de dar el paso final para acabar con la cacería clandestina. «Tengo un número de un agente federal que podría recibir esta información», dijo un joven ayudante político que se hallaba entre ellos. «Es el único nombre en el que confío 100%. Pero no puedo garantizar cuánto tardarán en actuar». Esteban se apartó del resto y se quedó mirando las afueras del refugio por una rendija de madera. El desierto lucía implacable bajo la luz grisácea del amanecer, como si presintiera la tormenta que se avecinaba. Recordó entonces la mirada de los caballos atrapados, relinchando con desesperación tras las rejas de metal. Sus vidas pendían de un hilo, y cada segundo perdido significaba una oportunidad más para que los cazadores movieran su mercancía a otro sitio. «No podemos esperar demasiado», dijo al volver su atención al grupo. «Ese empresario tiene recursos, y estoy seguro de que ya sospecha que obtuvimos pruebas. Aún así, decidieron que el plan más seguro era enviar a uno de los suyos con la evidencia a otro estado, donde las autoridades tuvieran menos probabilidades de estar bajo la influencia de los corruptos locales. Acordaron que el joven ayudante saldría al anochecer en un vehículo distinto, llevándose las grabaciones y lo necesario para armar un expediente sólido. El resto se quedaría en las cercanías, con el objetivo de vigilar el campamento clandestino y proteger a los Mustangs si llegaban a moverlos. La estrategia era peligrosa, pero tenían que hacerlo. El riesgo de que esa misma noche los traficantes escaparan con los caballos era alto. Cuando todo parecía encaminado, llegó la noticia que desató una nueva oleada de angustia. Uno de los hombres del grupo, un amigo cercano de Esteban encargado de reforzar la seguridad del rancho mientras los demás organizaban la entrega de pruebas, no había regresado de un recado en el pueblo. Al principio pensaron que se había retrasado por cuestiones cotidianas, pero la ausencia se prolongó más de lo normal. Entonces, una llamada interrumpió el tenso silencio.
El sonido del teléfono celular retumbó dentro del refugio como un disparo. Al contestar, Esteban oyó una respiración áspera al otro lado de la línea, seguida de una voz inconfundiblemente amenazante. «Tenemos a tu amigo. ¿Creías que podías pisarnos los talones sin consecuencias? Su vida depende de que nos entregues lo que grabaste. Y no lo pienses demasiado, porque no somos pacientes». La sangre pareció helársele en las venas. El resto del grupo lo miró con aprensión, adivinando por la expresión de su rostro que algo grave había sucedido. «¿Estás vivo?», logró decir Esteban con voz ronca. Del otro lado solo escuchó un quejido, luego risas, y la comunicación se cortó. El silencio posterior fue peor que cualquier grito. El grupo entero se miró sin saber qué decir. A la impotencia se sumaba el miedo a poner en riesgo la vida de un compañero. «¿Quieren un intercambio?», murmuró Esteban con un hilo de voz. «Si no les damos la evidencia, no lo soltarán». Marcos apretó los puños contra la mesa maltrecha. «Si entregamos la grabación, quedarán libres de culpa. Volveremos a quedar sin pruebas, y seguro huirán. Además, ¿quién garantiza que aún así liberen a nuestro amigo?». El dilema era brutal. Durante una hora, sopesaron la posibilidad de armar una emboscada en el lugar que los secuestradores designaran. Sin embargo, con la ventaja que esos hombres tenían en número y armas, la balanza se inclinaba en su contra. Tampoco podían arriesgarse a que su amigo fuera asesinado. Finalmente, se acordó que parte del grupo iría al encuentro de los captores, fingiendo la entrega de la evidencia, mientras otros, con más discreción, se prepararían para rescatar al rehén si llegaba a complicarse la situación. Además, llevarían una copia falsa de la grabación, confiando en que el engaño les diera tiempo para asegurar la vida del compañero y mantener oculta la verdadera evidencia. La cita tuvo lugar en un tramo desierto, a medio camino entre la ciudad y el rancho. El aire era denso y caliente. El atardecer tiñó el cielo de un anaranjado furioso, como una señal ominosa del caos por venir. Esteban llegó con Marcos y un par de voluntarios más, estacionando la camioneta donde les habían indicado. A cierta distancia, en una ladera, se encontraban otros camaradas preparados para intervenir. Al descender del vehículo, Esteban lanzó una mirada al horizonte. Un par de hombres con armas avanzaron hacia él, arrastrando a su amigo visiblemente aturdido y atado de manos. Un tercer individuo, posiblemente el líder de aquel grupo enmascarado, mantenía la boca apretada en un rictus de desprecio. «Entrega los videos o tu amigo muere aquí mismo», exigió con frialdad. Esteban levantó un estuche donde supuestamente guardaba la única memoria con las imágenes incriminatorias. Sentía el pulso en las sienes, pero logró mantener el gesto firme. «Primero suéltenlo», replicó. El hombre no se inmutó. Con un gesto, hizo que uno de los sicarios propinara un golpe a su rehén, que se dobló de dolor. Un hilillo de sangre corrió por la comisura de sus labios. «No estamos negociando, dame lo que quiero». En ese instante, el corazón de Esteban se llenó de rabia. Quiso lanzarse contra ellos, pero supo que pondría en peligro a su amigo. Había que seguir el plan. Dio un par de pasos adelante y extendió el estuche. Los ojos de aquel líder lo escrutaron con suspicacia antes de abrirlo y examinar la memoria. Parecía creer en su suerte. Con un asentimiento, ordenó que soltaran al prisionero. Mientras uno de los matones se distraía desatando las cuerdas, un crujido de grava anunció la llegada de un segundo vehículo. Parecía que los refuerzos del empresario también querían asegurarse de que no hubiera trampas. Esteban se tensó al instante, comprendiendo que la situación estaba a punto de escalar. Se escuchó un chasquido metálico y, de pronto, un disparo atravesó el silencio. Todos se tiraron al suelo por reflejo, desatando un intercambio de fuego que resonó como truenos en la planicie desierta. Marcos y los otros corrieron a proteger al rehén, que yacía medio inconsciente en el polvo. Esteban respondió con un par de disparos para cubrir a sus compañeros. Algunos de los voluntarios que aguardaban en la ladera abrieron fuego, obligando a los secuestradores a dispersarse. El caos se apoderó de aquel paraje, con balas silbando en todas direcciones
y el humo de los motores mezclándose con la polvareda. Tras unos segundos de confusión, el líder de los captores logró subir a un vehículo y huyó, lanzando una última mirada de furia contenida. Otros hombres, superados en número, se replegaron también, dejando atrás polvo y gritos. El intercambio había terminado, pero las consecuencias eran impredecibles. Esteban corrió hasta su amigo que yacía en el suelo. Lo levantó con la ayuda de Marcos y notó que respiraba con dificultad, pero al menos estaba vivo. Lo cargaron hasta la camioneta y se alejaron a toda prisa de aquel lugar maldito. Durante el trayecto, apenas intercambiaron palabras, más preocupados por la vida del rehén y por las represalias que sin duda vendrían. Solo cuando se detuvieron en un sitio seguro y comenzaron a limpiar sus heridas, se dieron cuenta de la magnitud de lo ocurrido. Habían conseguido rescatar al compañero, pero el cabecilla y sus hombres escaparían para reagruparse. Además, el empresario tenía ahora motivos sobrados para atacarlos con mayor saña o trasladar a los caballos a otro rincón lejano. El amigo de Esteban alzó la vista con un gesto de profundo agotamiento, el rostro pálido y salpicado de polvo. Con un hilo de voz, soltó una frase que congeló el ánimo de todos. Se preparan para mover a los Mustangs. Tal vez al amanecer de mañana ya no quede rastro de ellos. El amigo de Esteban levanta la vista del suelo, pálido pero vivo, susurrando que la red criminal planea mover a los Mustangs y posiblemente desaparecer al amanecer del día siguiente. Bastaron unos segundos para que el grupo se diera cuenta de la gravedad de lo que estaba en juego. Si los cazadores huían con los Mustangs, jamás podrían rescatarlos ni denunciar con contundencia al empresario que manejaba los hilos detrás de las cacerías ilegales. El amigo de Esteban, aún adolorido tras su secuestro, había revelado que antes de amanecer moverían a los caballos, borrando cualquier rastro. El tiempo se les escurría entre los dedos. Esteban salió a la entrada del refugio improvisado y contempló el firmamento. La noche estaba despejada, salpicada de estrellas que se apagaban a medida que el horizonte empezaba a teñirse de azul. Inspiró profundo, limpiando el polvo de sus labios secos. Cada uno de ellos lucía exhausto, con el cuerpo dolido por los roces y golpes de la refriega reciente, pero su ánimo seguía firme. Al volver la vista hacia sus compañeros, supo que no había opción. Debían atacar de frente antes de que fuera demasiado tarde. «Irnos ahora mismo es peligroso», advirtió Marcos con la voz ronca. «Aún así, no tenemos alternativa». El amigo rescatado asintió, llevándose una mano al costado. Parecía herido, pero no fatalmente. La angustia en su rostro reflejaba que, pese a todo, estaba dispuesto a un último esfuerzo. «Tenemos la ventaja de que tal vez no esperen un contraataque tan pronto», agregó otro de los voluntarios. «Si llegamos antes de que se organicen, quizá los tomemos por sorpresa». Esteban apretó los puños. En su interior imaginaba cómo sería llegar al campamento y ver a los Mustangs listos para ser cargados en los remolques. Visualizaba los ojos de los animales, las patas tensas por el miedo. Sintió un ardor de rabia y dolor, recordando a la yegua herida que había logrado proteger en su rancho y a la cual habían tratado de robarle la libertad con trampas crueles. «Entonces, no esperemos más», concluyó, escurriendo la mirada por los rostros cansados. «Si alguien prefiere no arriesgarse, lo entenderé». Ninguno retrocedió. Se repartieron en 2 camionetas y un todoterreno que habían logrado preservar de las balas. Verificaron armas, provisiones y el escaso equipo de primeros auxilios. Aunque el plan era peligroso, ese era el único camino para salvar a los caballos y exponer la corrupción. Al arrancar los motores, el gruñido de los vehículos resonó en la quietud mortecina del alba. Conducir de noche por el desierto no era fácil. Los faros rebotaban sobre la arena, y las luces se reflejaban en las rocas, creando sombras cambiantes que parecían figuras amenazantes. El silencio solo se rompía por el rugido de los motores y la respiración tensa de cada hombre. Un viento helado soplaba, contrastando con el calor sofocante que se asomaría tan pronto el sol subiera. Tras cerca de 1 hora, el primer vislumbre del campamento surgió en la distancia. Focos encendidos, camiones alineados,
la silueta de un corral y hombres moviéndose con rapidez. El corazón de Esteban dio un brinco. Allí estaba la guarida donde mantenían cautivos a los Mustangs. Empezaron a reducir la velocidad, sin encender luces para no delatarse. Detuvieron los vehículos tras una colina y descendieron con las armas listas. «Formemos 3 equipos», susurró Marcos revisando el cargador de su rifle. «Uno rodeará el corral para abrir las vallas, otro irá por los guardias que cuidan la entrada principal y el último permanecerá a distancia, cubriendo y avisando si llegan refuerzos». Esteban se ofreció para la misión del corral. Cuando se agachó para avanzar, su mente evocó el recuerdo del caballo negro, el garañón que lideraba la manada y que tantas veces había visto alzar la cabeza con una elegancia casi mística. Aspiró el aire polvoriento, intentando llenarse de coraje. Se deslizaron por entre matorrales secos, piedras sueltas y zonas de penumbra. Cuanto más se acercaban, más se oían los relinchos angustiados de los Mustangs y las voces de los hombres que organizaban todo para partir. El cielo comenzaba a clarear. No quedaba demasiado tiempo. «Apresúrense con esos caballos», alcanzó a oír Esteban, atisbando a través de un hueco en la cerca de alambre. «El jefe quiere que salgamos en menos de 1 hora». Había al menos 2 camionetas con remolques y varios corrales improvisados, donde se agitaban los Mustangs en una danza desesperada. El golpe de sus cascos contra la reja metálica retumbaba en el corazón de Esteban. Con un gesto, indicó a los demás que aguardaran un poco. Juntó aire en sus pulmones, sujetó con fuerza los alicates que habían traído para cortar cadenas y rezó para que no hubiera demasiados guardias cerca. El primer disparo vino de la zona de la entrada principal. El equipo que se había propuesto distraer a los vigilantes entró en acción con una serie de disparos al aire. Inmediatamente las alarmas sonaron y los hombres armados corrieron a responder al ataque. Esteban comprendió que era su señal. Se internó entre las sombras y alcanzó el corral más cercano. Empezó a forzar la puerta, encajando los alicates entre el candado y la cadena que sujetaba la reja. «Resiste», murmuró apretando los dientes, mientras la cadena se retorcía. Logró quitarla con un crujido metálico, y la reja se abrió de golpe, liberando a varios Mustangs que salieron en estampida. El estruendo de cascos se fundió con el eco de los disparos al fondo. Uno de los caballos, un ejemplar pinto de musculatura firme, corrió frenético hacia la espesura del desierto, mientras los demás se dispersaban, azuzados por el pánico. Esteban se desplazó al siguiente corral, repitiendo la operación con manos temblorosas. De pronto, un guardia que no había corrido hacia la entrada apareció, interponiendo su arma. El hombre, de rostro endurecido, dudó apenas un segundo antes de jalar el gatillo, y Esteban apenas tuvo tiempo de arrojarse al suelo. La bala pasó silbando sobre su cabeza, levantando una nube de polvo. Con el pulso desbocado, se revolvió y disparó contra las piernas del guardia, que cayó con un alarido. Otro hombre surgió de la penumbra, pero un disparo de uno de los compañeros de Esteban lo derribó antes de que pudiera atacar. El estruendo era ensordecedor. De algún lugar llegaba el ulular de una sirena improvisada que habían encendido los cazadores, y los caballos huyeron en desbandada, relinchando con furia. A lo lejos, Esteban distinguió la silueta negra que tanto recordaba. El garañón erguido sobre sus patas traseras, defendiendo a una yegua herida con furia salvaje. Un hombre intentaba lazarlo, pero el semental se revolvió, pateó el aire y lo obligó a retroceder. Ese instante de distracción permitió a un par de Mustangs escabullirse, empujando y rompiendo paneles de alambre. El caos se multiplicó al llegar refuerzos del empresario en un vehículo negro. De él descendieron individuos fuertemente armados, gritando órdenes para mantener el control de los caballos. Esteban vislumbró un rostro que reconoció de inmediato, el mismo hombre de traje que había visto en las grabaciones. Se mantenía detrás de los suyos, sin mancharse las manos, limitándose a dar órdenes con un gesto de desprecio. Sin embargo, la determinación de los rescatistas resultó mayor. Los disparos de cobertura venían de la ladera donde se situaba parte del grupo,
forzando a los matones a retroceder cada vez que intentaban retomar el control de los corrales. Entendían que se enfrentaban a gente decidida a todo. Uno a uno, los candados cedían ante los alicates, y los mustangs se escapaban en alocada galopada, cubriendo el campamento de polvo y agitación. El empresario furioso gritó a sus hombres que no dejaran salir al garañón. Un vaquero con aparente experiencia trató de lazar de nuevo al caballo negro, pero éste lo derribó con un violento empujón. Fue entonces cuando el empresario, en un ataque de rabia, tomó un arma y apuntó directamente al animal. Esteban, que vio la escena, se lanzó sin pensar. Se interpuso en la línea de fuego, disparando un tiro al suelo, que rebotó y levantó una nube de polvo que cegó por un instante al agresor. El garañón aprovechó para correr hacia la libertad, con la yegua pisándole los talones. Los últimos minutos fueron una mezcla de relinchos, disparos y gritos. El empresario, atrapado en su propia telaraña, no podía escapar sin abandonar a sus hombres y sin perder todos los caballos que pretendía comercializar. Varios guardias cayeron o se rindieron, y algunos más huyeron en camionetas. Finalmente, el empresario decidió retirarse, subiendo al vehículo con las llantas chirriando, dejando tras de sí un campamento desmantelado. La polvareda bajó poco a poco. Esteban, con el oído zumbándole y el cuerpo adolorido, se quedó de pie en medio del campamento, contemplando cómo los últimos mustangs saltaban las cercas abatidas para unirse a la manada que huía hacia la inmensidad del desierto. En el suelo, algunos guardias heridos, otros sometidos por los voluntarios que les apuntaban con las armas. Los compañeros se aproximaron a Esteban con ojos de alivio y cansancio, sabiendo que la misión había sido peligrosa, pero exitosa. Con la ayuda de la evidencia recopilada y el testimonio del grupo, los responsables se enfrentarían a la justicia. No habría escapatoria para el empresario ni para sus cómplices, al menos no ahora que quedaban pruebas contundentes de sus actos. Cuando el sol terminó de elevarse, todo quedó en silencio. Los mustangs se perdieron en la distancia, convertidos en simples figuras que recortaban el horizonte. El garañón negro alzó su crin, volteando una vez la cabeza como en un gesto de reconocimiento hacia Esteban, antes de perderse en la inmensidad. Fue en ese instante que el hombre sintió un nudo en la garganta. Había rescatado a los caballos, pero también sentía que había sido salvado por ellos de su antigua vida de resignación. Bajó la mirada y vio sus botas cubiertas de polvo y sangre seca. Recordó cómo hacía poco solo anhelaba cuidar su rancho en tranquilidad. Ahora se había convertido en un defensor de criaturas salvajes, dispuesto a todo por preservar su libertad. Ese cambio lo llenó de una mezcla de orgullo y humildad. Cerró los ojos un segundo, imaginando el futuro. Tal vez habría otros peligros, otras trampas en el desierto. Quizá aquel hombre poderoso intentaría regresar a reclamar lo que consideraba suyo. Pero ese día habían ganado. Y mientras tuvieran el valor de unirse, los mustangs serían libres para galopar bajo el cielo infinito del desierto. Sabe que la lucha no ha terminado, pero en esta victoria encuentra esperanza y un renovado sentido de propósito.